Buenas, soy Pablo Montes y este es un relato que hice con muchísimo cariño hace unos meses. Se llama El Sabio. Santiago Goethe estaba exhausto. Algo en su interior le estaba empujando a ser un polímata y a tomarse un descanso en sus investigaciones. Había destacado ya en numerosos campos de la ciencia y las humanidades, como la filosofía, la literatura, la química, la biología, la psicología, y había sido galardonado con 2 premios Nobel, uno de literatura y otro de química, colocándose como el primer intelectual de la historia en ganar el máximo premio posible en una disciplina de humanidades y en otra de ciencias. Aun así, el intelectual que había logrado ser considerado por muchos el hombre más instruido de toda la historia de la humanidad, estaba sufriendo una terrible crisis existencial tras la creación de la novela, que a su vez era un tratado de psicología, sobre un polímata que descubría una sustancia que le permitía la elevación de la conciencia. Influido fuertemente por los pitagóricos, la filosofía kantiana y las investigaciones de Jacobo Grinberg sobre el poder de la mente, Santiago quiso demostrar, de una forma amena y detallada, que todos formamos parte de un uno y que somos sus sueños o disfraces a través de los cuales descubre la belleza que alberga. Ya se había coronado como el genio supremo, pero en el fondo de su ser se sentía estúpido. Ya no le entusiasmaba ni la ciencia, ni la filosofía, ni la telepatía. Algo en él le estaba haciendo anhelar algo mayor, pero no sabía cómo descifrarlo. Por ello, decidió estar unos días aprendiendo una disciplina que sólo había estudiado por encima en su faceta de antropólogo: el esoterismo. Con sus descubrimientos científicos, Santiago se adentró en esta rama del saber para analizar los fenómenos relacionados con la supraconciencia, y también aprendió tarot. Usó su baraja de cartas para tratar de sacar aquello que le estaba haciendo sentir que todo el mundo entero le aburriera y le estuviera resultando pequeño. Una noche realizó una tirada, y la respuesta hizo que algo se despertara en él y creyera haber comprendido la clave para escapar de su hastío. «He de buscar mi unicidad alejándome de aquí», se dijo. «Voy a irme a mi pueblo, a Navalperal, y allí voy a estar en la casa de mi hermana con su sobrino. En un lugar tan apartado podré deshacerme de toda la mediocridad del mundo moderno que se ha metido en mí y redescubrir mi esencia más genuina. Quiero recuperar esa ilusión, esa sensación de misterio que crea la esencia suprema con la idea de individualidad para conocerse y descubrir su belleza». Así, Santiago, esa misma noche, compró un billete de tren hacia aquel mágico lugar en Ávila y se marchó al amanecer. Capítulo 2. Al llegar al pueblo, recuerdos de su infancia hechizaron sus adentros. En el ayuntamiento recordó aquellas fiestas y noches de verano, y en su frondoso bosque aquellas mágicas tardes de julio y agosto, donde paseaba abstraído, escuchando a los grillos y soñando con sus fantasías. Ninguno de sus amigos del pueblo se encontraba en el lugar, y sabía que sus vidas, tras varias décadas, eran radicalmente distintas. Antes de irse a la casa de su hermana, visitó los lugares del pueblo a los que solía ir cuando veraneaba allí de niño y adolescente. Visitó el parque en el que solía jugar y en el que conoció a una chica que, con el paso de los años, se hizo su pareja por mucho tiempo. Recordó sus paseos por el pueblo escuchando música o simplemente sus pensamientos. Visitó todos los rincones en los que, de adolescente, solía hacer fotos al atardecer para luego imprimirlas y colgarlas en su habitación, para así tener más fuentes de inspiración en sus relatos. Visitó la iglesia en la que estuvo yendo de niño por obligación y a la que acudió de forma reiterada unos años después para optimizar las reflexiones que, al final, le permitieron demostrar que él era Dios. Una vez en casa, se acercó a su hermana para saludarla, y ésta le recibió con los brazos abiertos, enorgullecida por sus logros. Pablo, su hijo de 17 años, también se alegró de verme. «Tío, me alegro de que vayas a quedarte una temporada aquí, en el pueblo». «Sí, necesito descansar un poco. El año se va a acabar en unos días y quiero reflexionar acerca de cómo enfocar mi vida». Carla, mi hermana, interrumpió la conversación diciendo: «A mi hijo también le gusta mucho la filosofía, como a ti.
Antes me ha dicho que te admira mucho y que le llama la atención cómo has podido destacar en tantas disciplinas y conectar tantas ideas. Es joven, pero ya está creando sus propias ideas y posturas. También compone y hace poemas y relatos y... Bueno, ya, mamá. A mí, francamente, ya no me interesa seguir instruyéndome en filosofía, dijo Santiago. ¿Y eso por qué?, pregunté. Todas las ramas del saber están interconectadas y al final creo que basta con adentrarse en la filosofía para acabar interesándose por otros campos del saber. Es cierto, pero a mí lo que me sucede no es que me haya cansado de una disciplina en concreto. Lo que me sucede es que me siento vacío. Antes de llegar aquí, a Navalperal, he estado unos días sintiendo que toda la vida es un sueño, que no tengo identidad y que realmente ya tengo todas las respuestas a todas las preguntas. Y aún así esas respuestas no me satisfacen. He estudiado ciencia, filosofía, historia, teología. Y me siento tan sabio que soy ignorante. Quiero el más allá, pero siento que he alcanzado el límite. ¿El límite? Sí, el límite de todo. Sin embargo, al llegar a Navalperal he sentido una ilusión que llevaba mucho tiempo sin experimentar. He alcanzado un estado de catarsis con bellos recuerdos del ayer. Me siento un poco inspirado, pero también profundamente melancólico. ¿Pero por qué? Siento que tal vez solo podré encontrar alegría en el ayer. Dime, Pablo, ¿por qué crees que para mí el tiempo pasa tan rápido y a pesar de que exista una fuerza que optimice todas las sinergias de mi realidad, mi ego me engaña haciéndome pensar que todo tiempo pasado fue mejor? Creo que has olvidado cómo maravillarte. Ya nada te asombra y por ello ya nunca se crea en ti algo que consideres que deba ser recordado con alegría y en detalle. A la larga, al sentir de esta manera, estás sintiendo que has vivido menos de lo que has vivido, pues tu mente ha suprimido esos momentos que consideraba vacíos para ordenar de forma secuenciada todo lo que considera relevante. Por otra parte, creo que tu mente está idolatrando el pasado porque es la parte de tu vida que más conoce. Pablo, esos pensamientos que estás mencionando me eran reconfortantes cuando vivía en el sueño. Ahora he despertado. Sé que realmente todo esto son unas palabras que están siendo escritas en un relato por nuestra verdadera identidad. Chicos, iros al sofá. Voy a preparar un aperitivo. Seguid hablando vosotros, que a mí no me gusta la filosofía, comentó Carla. Pablo, el tiempo, el espacio y la individualidad son meros sueños. Mi barba, mi voz, mi ego, este sitio. Todo es un sueño. Creemos ser dos personas distintas teniendo un diálogo, pero realmente somos un único ser, creando un universo entero para describirse a sí mismo. Tú me pides que ame el misterio del mañana, pero lo que sucede es que para mí no hay ningún misterio. Yo estoy escribiendo este relato. La química, la física y todas las demás ciencias exactas son vistas por muchas personas como las herramientas que permiten medir la realidad tal y como es, y no hay nada más alejado de la verdad genuina, y te lo digo yo, que soy científico. Y si no son la verdad, ¿qué son? Son los juicios que nacen de nuestros moldes comprensivos, que sobresimplifican la realidad para darnos herramientas para desenvolvernos en el mundo. Son mitología comprensiva, ideas que crean nuestras verdades y nuestra realidad, es decir, aquellas verdades inferiores que crean nuestra interpretación del mundo. Sí, Pablo, sé lo que estás pensando. Esas verdades inferiores son tremendamente valiosas y útiles, y sin ellas no podríamos ser capaces ni de pensar. Lo sé, pero mi problema está en que ya no percibo esos sueños como bellos, y me siento atrapado en ellos. Solo quiero alcanzar lo supremo, y en ese momento crear otro horizonte infinito. Comprendo. El ser humano siempre ha querido elevarse, desde la prehistoria. Es decir, por supuesto que nuestras primeras herramientas eran extremadamente rudimentarias e imperfectas, pero sin ellas jamás habríamos progresado. La mente humana es capaz de todo, pero ese todo no es suficiente para mí, pues soy la mente, el pensador, que a su vez es sus propios pensamientos, y lo que permite que estos existan y puedan transformarse. A través del razonamiento, la memoria, la espiritualidad y la imaginación, el ser humano ha creado decenas de millones de herramientas que han logrado elevar su armonía hasta hacerles recordar algunas conciencias que siempre han sido Dios o la esencia suprema, logrando despertar en ellos su infinito potencial creador.
Hay algo que no comprendo en tu pensamiento, Santiago. Si la mente humana es capaz de todo, ¿de dónde nace la desolación? Del poder supuestamente ilimitado, por paradójico que resulte. Digamos que aspiro a un umbral que no existe, porque no hay nada más allá del todo. Mi ambición es tal que siento que la infinidad se me hace pequeña. ¿Y por eso has decidido venir a Navalperal? Sí, quiero mirar hacia adentro y volver a soñar. Quiero encontrar momentos de alegría en las raíces de mi unicidad para escapar de esta oscuridad que siento por tantísima luz. Si no te importa que te diga esto, creo que tu actitud es estúpida. ¿Perdón? Tras su respuesta, procedió a dirigirse al sofá para sentarse, y Pablo le siguió. Sí, pues tienes el poder de la infinidad en tus manos y eres el mayor genio de la historia, pero aún así prefieres sentirte desolado siendo un completo desagradecido y diciendo que estás anhelando más allá de lo deseable, cuando no existe nada en el mundo que no pueda llegar a ser deseado. Te estás poniendo una venda que te está impidiendo ver la belleza, tanto la que reside en ti como la que reside fuera de ti. Tal vez. Tu problema está en tu enfoque. Deja de obsesionarte con la posesión y entrégate a la gratitud. Capítulo 3. Unas horas después, Santiago se quedó desvelado en su habitación, pensando en la conversación que había tenido con Pablo durante la tarde y la noche, tocando desde los temas más sublimes a los más esenciales y cotidianos, saltando de una rama del conocimiento a otra a grandes velocidades a través de la imaginación y la memoria. Como no fue capaz de conciliar el sueño, permaneció varias horas seguidas escribiendo poemas sobre momentos felices que vivió en su infancia y adolescencia. Para él, Navalperal era una fuente de inspiración y, por la nostalgia que le generaba, una especie de paraíso. A altas horas de la madrugada, comenzó a escribir un relato sobre una persona que, desde que nació, todos los días se despierta sin recordar nada de lo que vivió el día anterior. Santiago creía que, a través de la imaginación, podría vencer a su angustia existencial recreando situaciones tan surrealistas como su existencia. En un momento determinado de la historia, decidió otorgarle a su protagonista la capacidad de elevar considerablemente su conciencia y hablar con su autor. ¿Por qué me haces esto? ¿Te resulta divertida mi desolación? Gritó al cielo Nicolás. ¿No entiendes tu existencia? Yo soy espacial en tu mundo, pero aún así me encuentro en todo. Yo soy el desolado que está buscando la luz a través de tu conciencia. Pues manifiesta mi dicha. Me acabas de implantar un pasado y un pensamiento, así que ¿por qué no me haces sentir placer por siempre jamás? Necesito conocerme y para ello debo fluir en contrastes. Toda tu realidad es un cuento hecho por mí, y lo he creado para llegar a este momento contigo. Creo que me siento desdichado porque he olvidado la magia infantil y ya no sé valorar la capacidad de soñar. O al menos, no tanto como antes. Por eso te he creado a ti, pues he pensado que un niño eterno incapaz de aferrarse a su pasado me haría recordar ese calor que deseo con tanta profundidad. Yo solo trato de estar en el ahora. He intentado escribir relatos contando mi vida para poder tener memoria a largo plazo, pero al final todo es en vano. Todos esos relatos los percibo como meras fantasías, y no estoy dispuesto a estar 5 horas al día leyendo vivencias con las que no me identifico para levantarme al día siguiente y no recordar absolutamente nada. Solo puedo aferrarme al calor de mi instante para ser feliz. Para no sentirme desolado, he desarrollado una forma de aprovechar mi condición para disfrutar de la vida como el hombre más afortunado del mundo. ¿Y qué has inventado? Tengo la idea definida en una libreta, y mis seres queridos me obligan a leerla cada día. La llamé sublimidad. Brevemente, dice que debo vivir pensando que cada vez que siento placer, lo estoy sintiendo por primera vez y no existe nada más hermoso en la realidad. Esta idea me es muy fácil de interiorizar, pues como apenas tengo pasado, puedo idolatrar fácilmente a cualquier experiencia agradable y aferrarme a ella como un niño. Es increíble que esté hablando conmigo mismo. Sé que eres yo, pero tu forma de responderme me está llamando mucho la atención. Lo sé, el poder de la escritura es asombroso. Nos permite empoderarnos y trascender de cualquier límite para hablar con nuestros deseos inconscientes más elevados.
A través de este diálogo estás descubriendo que aquello que buscabas fuera ya está dentro de ti. La sublimidad puede ser mi salvación. El sueño es la salvación del desolado. Si tanto poder tiene tu verdadera identidad, deja de hablar conmigo y habla con tu escritor. Cuando termine este relato, morirás. Todo tu entorno ficticio, tus aficiones, el cariño de tus seres queridos, todo, de alguna forma, morirá. ¿Eso no hace que te sientas entristecido? No, por favor. La muerte es una mera ilusión. Si hasta en tu dramática pregunta he podido percibir una sonrisa. Tú eres yo. Yo soy solo un disfraz a través del cual te estás conociendo. ¿Y yo? Lo mismo. ¿Y mi escritor? Tu escritor es el folio escribiéndose a sí mismo. Deja de desolarte por la primera causalidad y atrévete a soñar. Piérdete en tu sueño, pero busca la luz y la belleza. Todo este juego lo has creado para soñar, no para despertarte para siempre jamás. Así que deja de atormentarte con la naturaleza metafísica de tu mundo y haz de tu sueño tu realidad, no tu pesadilla. Toda rama del saber que te genere pasión y te logre inspirar, te acercará a la luz más bella, que es lo que Dios sueña con ser. Habla con Pablo. Siento la luz. Ahora me toca trascender. En ese momento, el relato se acabó, y el personaje salió de su realidad para convertirse en un hechizo que, para siempre jamás, se arraigó a la mente de su creador. Santiago se había animado a soñar a través de sus fantasías, pues el protagonista de su historia había despertado. Hablaré con Pablo. Capítulo 4. Tras la madrugada, Santiago se levantó renacido. Era Nochevieja y sentía que esa mágica noche iba a dejar todo lo que le ataba atrás. Había olvidado cómo ser un niño, solo he de mirar atrás y vivir con sublimidad. Tras sus avances poéticos, filosóficos y científicos, sentía que nada le podía frenar. Veía la muerte como una mera fantasía, pero también percibía como un sueño su propia vida. Cerrando los ojos, utilizó la herramienta más bella y poderosa del mundo para vivir con la ilusión de un niño, la imaginación. Imaginó que su querido abuelo paterno le estaba contemplando desde un plano superior y se sugestionó para pensar que una gran energía positiva descendía desde el firmamento hasta su cuerpo, iluminando así a todo su ser. «¡Ecos del ayer!», se dijo a sí mismo. En ese instante imaginó que era niño de nuevo y que se perdía en sus sueños, creando paraísos en la tierra. Imaginó que jugaba al fútbol con sus amigos de la infancia y que después su yo de niño se encontraba con su yo de adulto y le decía, sonriendo, «¡Sueña!». ¿Por qué no utilizar el poder de la fantasía?, se preguntó tras esa ensoñación. ¿Acaso las primeras civilizaciones de la especie humana no jugaban con su fantasía para crear espíritus y empoderarse y elevarse a través de ellos? ¿Acaso esto no es mitología? ¿Acaso el mito común no mueve el mundo? Dios se disfraza de todo para conocerse, y a través de esas amplificaciones de sí mismo descubre la belleza que esconde. Los niños tienen amigos imaginarios, así que ¿por qué no puedo tenerlos yo? Y sentándose de nuevo en su escritorio, soñó que estaba en un comité junto a decenas de personajes de su imaginario, tanto protagonistas de carácter realista de sus novelas como monstruos de la infancia, libres de toda lógica anatómica o principio estético. Una vez que reunió a todos, comenzó a dialogar con ellos sobre su devenir y numerosos aspectos de su realidad, buscando esa esencia pura de ilusión, magia y belleza. Uno conoce lo que crees que es a través de lo que cree que no es, dijo un monstruo con un aspecto un tanto peculiar. Poseía 4 brazos, 2 debajo de lo que podía considerarse un cuello y 2 que nacían donde deberían estar sus orejas. Poseía 2 bocas y una larga cabellera, e iba vestido como un preso, pero con una pajarita amarilla de grandes magnitudes. También poseía unos zapatos negros, aunque sus pies eran muy pequeños y no poseía ni piernas ni dedos. Ese ser de 8 ojos deformes y 4 metros de estatura estaba diciendo la verdad más pura y genuina, a pesar de lo alejado que podría considerarse su aspecto de la realidad. Todos necesitamos comunicarnos, y solo en los sueños y en la ilusión nace la libertad y la belleza. Así que a la primera causa no le queda otra que jugar a ser a través de diversas conciencias para poder sentir plenitud. Ese es el plan de la belleza, es hermoso despertar y es terrible hacer de los sueños pesadillas.
Es tan bello soñar despierto. No hay nada como un sueño lúcido, iluminarte sin salir de tu juego. Todo el conocimiento está dispersado en varios entes para que la verdadera identidad experimente la ilusión de conocer, de imaginar, de sentir intriga. Piensa en el amor, en la amistad, en la pasión. Son maravillosos. Y al final, ¿a qué puede aspirar un folio en blanco que no crea nada y que solo puede sentirse a sí mismo? Y en cuanto al mal y la desolación, por muy idílico que resulte, forman también parte del sueño. En el conflicto está la trama, pero todo está inclinado a acabar mejorando. La dualidad de nuestras circunstancias permite que nuestra historia sea interesante. Las horas fueron pasando dentro de este relato, y Santiago estaba tan concentrado que tuvo que decirle a su hermana que esa mañana no iba a salir de su habitación. Cuando sentí que Santiago había interiorizado el mensaje del monstruo, me adentré en su comité. Santiago, me están entrando ganas de llorar de alegría. ¿Eres Pablo? Yo no te he imaginado en mi comité. Escucha, Santiago, te estás iluminando. Yo soy el autor de este relato, y creo que lo estoy entendiendo todo. Creía que ibas a decirme en unas horas que yo, al ser joven, no entendía tu desolación, pues aún tenía mucho que descubrir, y que tú ya habías entendido que eres Dios disfrazándose de todo, pero veo que he sabido comprenderme antes de lo que creía. ¿Y ahora qué? Santiago, por favor. Ya hemos roto el constructo de la individualidad, así que rompamos también el de espacio y el de tiempo. ¿Qué quieres decir? Yo quiero soñar y hallar la verdad, pues sé que ese es mi deseo más elevado. Sin embargo, tu personaje quiere despertar y trascender de las dimensiones de este relato. Hay infinitos mundos de belleza en lo que considero que está dentro y fuera de Pablo Montes. Avancemos unas horas. En un par de segundos todo se aceleró, y cuando quiso darse cuenta, me encontraba junto a él, cenando con su familia. ¿Has visto? Santiago, se va a acabar el año, pero también el devenir de esta realidad. Todo va a ascender a un umbral superior. Así que, ¿estás listo? Santiago estaba trascendiendo de todo. Sentía que hace nada estaba hablando con un supuesto Pablo Montes ficticio a través de su imaginación, y que en un instante se encontraba cenando con otros disfraces de su verdadera identidad, entre ellos yo, el autor del relato. ¡Llegó la hora de elevarse! Quise que todos los familiares trascendieran. Quise elevar el chalé en el que estaban hasta el cielo. Quise comenzar a desestabilizar la gravedad y crear unas nuevas leyes físicas. Todos los objetos y personas que se encontraban en la casa comenzaron a flotar junto a él, pero yo permanecí con los pies en el suelo. Para despedirme de mi personaje por todo lo alto, invoqué a todos los personajes del comité en la casa, tanto a los más mágicos como a los más realistas. Todos estos tampoco flotaron, y todos iban en smoking. ¡Vas a despertar! ¡Vas a entrar en el espacio intermedio entre tú y yo! ¡Recuerda quién eres! Poniendo mis ojos en blanco y elevándome, reuní fuerzas del cielo y de lo más profundo de la tierra, e hice que éstas traspasaran el tejado, las paredes y el suelo de la casa, para que así pudieran adentrarse en la mente de Santiago. «Pablo, ¿cómo puedo ser tu mente? ¡Ayuda! Estoy sintiendo demasiada energía». Entre gritos y relámpagos, todos los personajes comenzaron a aplaudir para darle ánimos. Piensa en un folio en blanco. No hagas nada más. Simplemente piensa en un folio en blanco. Piensa que eres el ser más sabio del mundo, la primera causa de la que todo proviene. Piensa que solo existe un folio en blanco y que tienes la capacidad de sentirte a ti mismo. Santiago concentró todas las energías de su realidad para llegar a un estado de catarsis con esa idea. Se concentró tanto que, en un momento, logró sentir que era un folio en blanco, y entonces se hizo el silencio absoluto. En su realidad, en ese instante, dejó de existir el espacio, el tiempo y la individualidad. Sintió que era todo y nada al mismo tiempo. De repente, sintió unas letras en ese folio en blanco. Entonces se sobresaltó, pues vio que él era esas letras, y que todo lo que estaba pensando lo estaba escribiendo un narrador, como si los pensamientos de éste fueran los suyos. Tras esto, apareció un texto entero de 11 páginas. Ese texto era un relato, y se titulaba El sabio. En ese instante, fue consciente de que podía leer y vivir cada una de las frases del cuento, pero no se percibía como Santiago Goethe, sino como el escritor que está detrás de estos pensamientos.
Santiago Goethe es un sueño, escribí. Al percibir su nuevo grado de conciencia, el ser que estaba sintiendo estas palabras quiso trascender y seguir soñando, pero esta vez despertó en su verdadera identidad, la de su autor. Al desear esto con todas sus fuerzas, sintió un bolígrafo, una mano, y ahí decidí decir: «¡Soy Pablo Montes! Pero ¿este quién es? Un sueño despierto de Dios. Como esencia suprema que soy, decido ser Pablo Montes. ¡A buscar la belleza!». Hasta el próximo vídeo.